charla de hoy, viernes, día 14 de noviembre del 2014, es sobre los chakras. La he titulado Los chakras, ¿para qué sirven? Cómo evolucionan y se desenvuelven. Es lo que he enviado por correo, el título de esta charla. Bueno, es un tema que habré tratado, lógicamente, en otras ocasiones, en otras charlas, ya hace tiempo. En las clases de psicología sí que lo trato más ampliamente. Entonces, pues es un tema que no todo el mundo conoce. La palabra chakra es una palabra sánscrita y, por lo tanto, igual que cuando se dice karma, es un término sánscrito que es de Oriente, y por lo tanto, si una persona no está familiarizada porque no ha leído sobre libros o ha escuchado, pues no sabe de qué va. Pero son palabras que se van utilizando cada vez más. Yo, cuando hablo de ello, según a quien me dirija, o cuando he escrito algo, como unos apuntes, etcétera, he puesto centros de energía, en lugar de poner chakras. Centros energéticos, centros de energía, que tenemos las personas y mucho más. Entonces, estos centros de energía pues son conocidos, como he dicho familiarmente, en ciertos ámbitos, como la gente que está interesada en temas de meditación, de yoga o de filosofía oriental, como chakras. Por lo tanto, creo que todos los que estéis aquí ya sabéis a qué me refiero. De todos modos, lo estamos grabando pues para que todo el mundo sepa desde el principio a qué me estoy refiriendo. Centros de energía. Se dice siempre que hay 7 centros de energía en nosotros. 7. Son los 7 chakras principales. Principales son 7. A lo largo de esta charla, que me voy a referir principalmente, claro, a los chakras del ser humano, de cada uno de nosotros, no hay ningún ser humano que no tengamos estos centros de energía, es posible que en algún momento lo diga, lo estoy diciendo ya, pues que el término chakra como centro de energía, no simplemente de energía, sino receptor de energía, y luego distribuidor de esa energía que tiene condensada hacia otras partes, pues es algo que por analogía se encuentra en otros ámbitos del espacio, del cosmos. Dentro de nuestro sistema solar hay 7 planetas que son 7 chakras también. Y luego cada planeta también tiene sus chakras. No solamente tenemos chakras los seres humanos, sino que también los tienen los planetas, como otros aspectos, y lo tienen los sistemas solares, etc. Que por analogía, la idea de centros energéticos que reciben las energías, las mantienen, las elaboran, las matizan, las cualifican y luego las distribuyen, es el concepto de esto que vamos a hablar hoy, refiriéndonos principalmente a nosotros. Y mi intento, como siempre hago, hasta donde puedo con todos los temas, es facilitarlo, hacerlo más asequible, pues os diré que aunque no hayamos oído, no es vuestro caso, nunca hablar de los chakras, todos notamos que en distintas partes de nuestra topografía corporal hay unas energías que facilitan el que tengamos unas determinadas sensaciones corporales. El cuerpo implica sensaciones, las sensaciones son del cuerpo, los sentimientos, las emociones no son del cuerpo físico, son del cuerpo emocional, pero en el cuerpo físico hablamos de sensaciones. De tal manera que cuando decimos que notamos las sensaciones de las emociones, de los deseos, en una zona del cuerpo que es esta, de aquí, del plexo solar, es porque la energía de las emociones, que es energía, se somatiza y se expresa en una zona especial del cuerpo, que es aquí, en el abdomen, en el vientre.
Es el centro de los 7 que voy a explicar, de los más conocidos, de los más famosos, de los más nombrados. El centro del plexo solar, el que tenemos aquí. Y por lo tanto, cuando notamos una emoción, una fuerza emocional, un sentimiento, un deseo con una cierta intensidad, lo notamos, además de otros sitios, en esta zona de aquí. Si notamos, esto aún sin saber el tema que nos ocupa hoy, si notamos la energía de amor, siempre la asociamos al corazón. Todo el mundo, a lo largo del tiempo, ha asociado el amor con el corazón. Y por lo tanto, quiere eso decir que la energía de amor se expresa especialmente a través de un centro que se encuentra aquí, en esta zona. Y cuando notamos la energía, efecto de la expresión, lógicamente, y no solo de la expresión hablada, que es la que más nos referimos, la notamos en la garganta, porque hay otro centro aquí de los que voy a nombrar. Y la energía mental es lógico que la notemos más en la frente que en otra parte del cuerpo. De tal manera que las personas con un mínimo de sensibilidad, sin haber oído nunca hablar de los chakras, notan, unos más que otros, cuando están viviendo determinadas cualidades en unas distintas y diferenciadas partes de la topografía corporal, del cuerpo físico. Entonces hay 7. Para empezar, pues, diciendo así, aunque luego vayamos profundizando en ello, los 7 chakras que son energía. Por lo tanto, aquí en Occidente, desde una visión tanto de la medicina como de la psicología, como de la biología, como solo acepta desde el punto de vista materialista en que nos encontramos en estos momentos, solo lo que se ve, los chakras no se aceptan. O se ignoran o no se aceptan. Se aceptan o se pueden oír hablar de ellos, pero desde una visión de la vida materialista, no. Sin embargo, las glándulas endocrinas, que son 7, y como voy a explicar, se correlacionan con estos 7 centros o chakras, sí que se aceptan porque se pueden ver y tocar. Son parte del cuerpo físico. Y por lo tanto, sabéis que dentro de la medicina hay una especialidad que es la endocrinología, de las glándulas endocrinas. Hay más glándulas en el cuerpo, pero hay 7 glándulas endocrinas, interior, cuya segregación es hacia adentro, no tienen conductos. Hay otras que es hacia afuera, como las glándulas sudoríparas, por ejemplo, del sudor, glándulas lagrimales, etc., sí que segregan las hormonas, que es lo que segregan, hacia el exterior. Pero endocrinas solo es hacia el interior, hacia la sangre, y a través de la corriente sanguínea se distribuyen hacia todo el cuerpo. Eso, pues, el que más o el que menos, aunque no sea especialista en el tema, ha oído hablar de las glándulas endocrinas. Pues bien, hay 7 y 7 chakras, y se relacionan entre sí. Una es las glándulas, la parte material, y otra, los chakras, la parte energética. Si partimos de saber que además del cuerpo físico hay un cuerpo llamado de varias maneras, pero los nombres más conocidos es cuerpo vital o cuerpo etérico del ser humano, que es el cuerpo de energía que nos compenetra físicamente, pues ese cuerpo de energía, que es distinto del cuerpo emocional o astral, distinto del cuerpo mental, pues ese cuerpo vital es el cuerpo de energía donde están contenidos los chakras. Y para decir cosas muy generales, como estoy diciendo ahora al principio, también este cuerpo vital o etérico está formado por una cantidad enorme de miles y miles de circuitos, como si fuera el sistema nervioso. Sabéis que el sistema nervioso, lo habéis visto dibujado en los libros, es como un árbol con muchas ramas, y de cada rama se van ramificando en otras más pequeñas, muchísimas. Pues los nadis es lo mismo que el sistema nervioso, pero de energía, por lo tanto no se ve con la visión normal. Son conductos que ramifican todo el cuerpo vital. Todo este cuerpo vital está formado por esos numerosísimos conductos llamados nadis y por los centros energéticos chakras. El conjunto de estas dos cosas, todo es energía, nada más que los nadis son conductos de energía.
están formados por energía y además son conductos que permiten la circulación de la energía. Y esa energía, cuando se condensa en una zona determinada, es lo que se llama los chakras. Ambas cosas son energía y forman parte del cuerpo etérico o vital. Para decirlos ya desde el principio, hay uno, el más básico de los 7, está en la base de la columna vertebral, en la zona del coxis, y es el chakra básico. Los nombres más conocidos para utilizar es el que acabo de decir, el chakra básico, pero en términos orientales es lo que se llama el Muladhara, en la base de la columna vertebral. Ahora explicaré las características de cada uno. Este tiene más que ver, aunque ahora lo matice más, con la conciencia de materia física. Luego, encima está el chakra sacro, sacro porque está en la zona del sacro. En términos orientales se llama Svadhisthana, es el que canaliza la energía sexual, pero como voy a explicar, algo más que esta energía. Luego está por encima el del plexo solar que he señalado antes, conocido como Manipura, que está en esta zona del ombligo, del vientre, de esta zona, que es el que canaliza la energía emocional. El siguiente, el cuarto, empezando de abajo hacia arriba, aquí, a la altura del corazón. El cardíaco, en términos orientales, Anahata, que es el que canaliza la energía de amor. Luego está el laringeo o Visuddha, que es el que expresa, el que encargado de la creatividad y de la expresión. Y la glándula endocrina es la glándula tiroides. Luego está el del entrecejo, conocido como Ajna, que es el que tiene que ver con la vida mental, la vida intelectual. Y por último, el coronario o Sahasrara, que está en esta zona de aquí, de arriba de la cabeza, es el encargado de canalizar cuando se llega a una determinada evolución, la energía de voluntad espiritual. El de abajo, que el primero que he citado, es el que más relación tiene con la materia, y este con la energía superior espiritual. Y entre ambos, como opuestos, están el resto de los 5 chakras. De tal manera que incluso se puede ver como hay un ascenso, hablando en términos generales, desde el más básico o más material, mal dicho, desde el más encargado de canalizar una energía que tiene que ver más con la materia, hasta el más superior, que tiene que ver con una energía más elevada. Estos son los 7 chakras que son conocidos así en Oriente, estaría dentro de la psicología llamada oriental, pero cada vez habemos más personas, y no es la primera vez, que consideramos que Oriente y Occidente es parte del planeta y parte de la humanidad, y los seres humanos pues podemos ser de Oriente o de Occidente, pero hay cosas que aunque se digan más en un sitio que en otro, las tenemos todos los seres humanos. Y da lo mismo que unos lo hayan explicado y se haya reconocido antes en unos sitios que en otros. El caso es que si todos los seres humanos estamos en ello, es una lástima, pues porque seamos de un sitio, perdernos las cosas que nos pueden aportar de otros lugares. Y luego cuando vamos profundizando y evolucionando, seamos de donde seamos, siempre llegamos, lo nombremos como lo nombremos, a las mismas experiencias. Digo las mismas experiencias hablando en términos abstractos generales, porque cada persona vive de un modo personal e intransferible su experiencia. Pero hay cosas, hay aspectos, hay vivencias que son universales. Y conforme vamos sensibilizando, vamos notando esto que puede ser en principio una teoría, lo vamos comprobando como una realidad cada vez más y más y más. De hecho, cuando se estudia las glándulas endocrinas, sea en la psicología prácticamente se nombran, se dice algunas características, o en medicina, etcétera, se habla de los aspectos materiales, el aspecto que características de las glándulas que tienen que ver con el cuerpo físico, pero se habla menos, aunque esto cada vez va a ser más, de las características psicológicas
que están determinadas por el funcionamiento de las distintas glándulas endocrinas. Es decir, que no es del otro mundo reconocer que las glándulas endocrinas, que son físicas, también tienen que ver no solo con la constitución material del cuerpo físico, sino también con la psicología humana, con características psicológicas del carácter, del temperamento del ser humano. Por lo tanto, de alguna forma, igual que dentro de este mundo materialista, también se va reconociendo que hay una influencia de la psicología sobre las enfermedades físicas, ¿verdad? Y esto, hasta la persona más materialista, pues va por experiencia, lo va notando y lo va percibiendo. De tal manera que nos podemos quedar en los inicios cortos o podemos ir mucho más lejos. Todo depende de hasta dónde profundizamos la conciencia, seamos de donde seamos. Y según la profundidad de la conciencia tendremos una filosofía de vida diferente, o una filosofía que tiende hacia el materialismo o una filosofía que tiende hacia la espiritualidad. El centro básico de los 7 que he nombrado, el Muladhara, es el cuya energía nos permite a los seres humanos ser conscientes de que existe un cuerpo material, el cuerpo físico, y también de que existe lo que llamamos materia, no solo en nuestro cuerpo, sino la materia, es decir, conciencia de materia. La glándula endocrina o las glándulas relacionadas son las suprarrenales. Todos hemos oído e incluso hemos nombrado muchas veces en la vida el nombre, la palabra adrenalina, ¿verdad? Adrenalina como las hormonas segregadas por las glándulas suprarrenales. Sabéis que cuando las personas nos encontramos en una situación de peligro, entonces podemos reaccionar o con miedo o con ira. Y entonces la energía que las glándulas suprarrenales segregan es para darnos la energía suficiente para escapar de ese peligro o para enfrentarlo de alguna manera. Y esto es natural y es parte de la vida de la supervivencia. La cuestión negativa sería en que esa segregación fuera mayor de la normal, es decir, que fuera demasiado intensa y entonces la persona queda como desajustada. Es como cuando decimos la energía es necesaria para la vida, tener energía para cualquier cosa, pero si esa energía está descontrolada o está en exceso, que no podemos manejar, que no podemos utilizar de un modo útil, entonces nos perjudica. Las cosas hasta un punto, muchas cosas de la vida son útiles, son buenas, son necesarias, pero cuando eso sobrepasa cierto grado, cierto nivel, entonces puede ser ya perjudicial. Y esto vale para el tema de hoy. La energía de los chakras, si está en exceso o está en defecto, produce dificultades en el ser humano. Lo ideal es que estén en un nivel equilibrado, pero equilibrado no es un nivel igual para todos los seres humanos, sino es un nivel de energía adaptado al nivel evolutivo de cada persona. Porque podemos estar juntos, parecernos, relacionarnos, pero cada persona podemos estar en niveles parecidos o diferentes. Y por lo tanto, aunque los ojos no lo vean, los ojos normales, claro, los clarividentes sí que ven todo esto, pues la energía puede estar equilibrada en cada persona, pero adaptada al nivel evolutivo de ese ser humano. Pero cuando esa energía sobrepasa en exceso o en defecto, pues entonces es cuando hay problemas. Habéis oído decir de las glándulas, de la segregación de las glándulas, cuando se alteran, se les da el nombre de hiper o de hipo. Hiper en exceso, hipo en defecto, ¿verdad? Hipertiroidismo, hipotiroidismo, exceso o defecto. Es decir, un desequilibrio en más o en menos. Pues lo mismo pasaría con los centros energéticos. Podemos tener un exceso de energía o un defecto, pero tanto una cosa como la otra es defectuosa. Lo ideal es el nivel adaptado, se me ocurre decirlo así, a la conciencia, a la evolución de la conciencia. Y si la conciencia evoluciona, pues hay más energía, o es energía que va aumentando su calidad.
Por lo tanto, no es cuestión de que cuanto más energía tengas en un chakra va a ser mejor, sino es el equilibrio de energía adaptado al nivel evolutivo. Luego hablaré un poquito más de esto, sigo con la descripción de los chakras. El siguiente, el Svadhisthana o el sacro, en términos más normales, es el que más se relaciona con la energía sexual. Y vemos pues personas que pueden tener una tendencia más o mayor en este aspecto. Pero hay otra cualidad que es la de enfrentar obstáculos, la energía que tenemos para, digamos, superar dificultades, la energía vital, y está relacionada también con este centro. De tal manera que en la energía que cualifica el espíritu de posesión también, que también está en el básico, y la energía de enfrentar, de agresividad incluso a veces, está también relacionada con este centro, con otros también, como este que está por encima. El siguiente es el Manipura o el del plexo solar. El del plexo solar es el que canaliza, como he dicho al principio, las emociones, los sentimientos, los deseos. Cuando decimos vida emocional, aunque la palabra emoción es uno de los rasgos, es sentimientos, emociones, deseos y estados de ánimo. Son las 4 modalidades de la energía genéricamente que podemos llamar afectiva o emocional. Entonces, todo lo que gira alrededor de esto está canalizado por el centro del plexo solar. Y la glándula endocrina es el páncreas. Todos habéis oído hablar del páncreas y las hormonas que segregan. Las hormonas que segregan el páncreas, que tienen que ver con el azúcar y con el azúcar que necesitan las células del cuerpo, que se transmite a través de la sangre. Todos habéis oído hablar de la diabetes como un mal funcionamiento de la glándula de páncreas, con la segregación de esta energía necesaria para el funcionamiento del ser humano. Este centro tiene que ver también con los instintos, con todo aquello, vamos a generalizarlo de esta manera, que tiene que ver con el desarrollo del ser personal, del ego, del yo personal. Es decir, este centro y los dos anteriores, los 3, que son los que he nombrado del diafragma hacia abajo, tienen que ver con las características, incluso necesarias o no necesarias o exageradas, pero del yo o del ego, del yo personal, de la personalidad. Porque la personalidad necesita para vivir una energía. Esa energía puede estar en exceso, como he dicho antes, y ser perjudicial, estar mal utilizada. Pero para funcionar necesitamos un mínimo de energía. Por lo tanto, esa energía para que sobreviva el yo personal, el ego, en toda su amplitud, está relacionada con este y con estos centros que acabo de decir. Por lo tanto, estos 3 primeros, que están del diafragma hacia abajo, para entendernos son los inferiores, para diferenciarlo de los 4 siguientes, que son los superiores. Luego diré por qué establecemos esta diferencia de 3 por debajo, inferiores, y 4 por arriba, superiores. El siguiente, el cardíaco, el anahata, tiene que ver con la glándula timo. Y la glándula timo, si leéis algo sobre las glándulas endocrinas, es una de las 2 que menos se conoce su funcionamiento. Se conoce algo, pero no se tiene tan clara la definición de para qué sirve. Esta y la pineal, que nombraré luego, son las que menos se ven desde el punto de vista material en una utilidad para el funcionamiento del cuerpo. Entonces, lo he dicho al principio, es el que canaliza este centro, la energía de amor. Por eso siempre, aunque sea instintivamente, al decir amor, señalamos aquí, al corazón. Porque además está relacionado con el órgano corazón, así como el del plexo solar está relacionado con el aparato digestivo y los órganos que tenemos ahí. Aparato digestivo, la glándula que he nombrado, el hígado, los riñones, en fin, los órganos del cuerpo humano que se encuentran en esta zona.
Eso es muy importante, y si hemos hablado, habéis asistido alguna vez, cursillo o conferencia, que hemos hablado de las enfermedades, es un dato interesante para saber el por qué las enfermedades que se originan en distintas partes del cuerpo tienen que ver con las actitudes desequilibradas de tipo psicológico. Por ejemplo, si vivimos con miedo, que el miedo se nota en varias zonas, pero es en esta, pues el miedo es una emoción, un sentimiento. Y el miedo de un día o de dos, no. Pero si es habitual en la vida, puede llegar a alterar y producir enfermedades aquí, en esta zona, en los órganos que tenemos aquí. No obstante, un miedo, a veces hasta ligero, como un simple temor, notas sensaciones, aunque no sea enfermedad en esta zona. Y si notas una vibración de tipo de amor, pues como sensación se nota aquí. De tal manera que el centro este es el que canaliza la energía de amor. Pero como el término amor puede designar muchos grados o niveles, podríamos hablar, y lo hemos dicho 3 veces, desde amor egoísta, que está en función de la personalidad del ego, hasta el amor altruista, que es el amor abnegado e incondicional que podemos dirigir hacia el mundo exterior. El siguiente, el laríngeo o visuda, lógicamente está relacionado con la glándula tiroides y paratiroides. Este está relacionada, fijaos que la glándula tiroides se relaciona con la sensibilidad. Las glándulas endocrinas son responsables de la constitución del cuerpo humano, la forma del cuerpo humano, las glándulas endocrinas. En psicología se ha estudiado la relación entre la tipología, que es la forma del cuerpo humano, con el carácter o el temperamento, con la configuración psicológica de la persona. Entonces, pues, la glándula esta tiroides está relacionada con el sistema nervioso, y la sensibilidad, sabéis, que tiene que ver con el sistema nervioso. Y ha dicho antes, lo he dicho y lo he adelantado, que este centro energético tiene que ver con la creatividad y la expresión. Son 2 palabras, 2 conceptos diferentes, pero que están muy relacionados, porque la creatividad, cuando la tiene el ser humano, la tiene que expresar, si no, se queda paralizada, queda anquilosada. La creatividad realmente la tenemos todos en potencia, pero cuando decimos de un ser humano que es creativo, es porque esa creatividad la expresa. Y si pensamos en este centro, estamos pensando en la expresión hablada. Pero la creatividad de este centro no solo es responsable de la expresión hablada, sino de cualquier tipo de expresión. Nos podemos expresar con las manos, con el cuerpo, con cualquier tipo de acción que no es necesariamente la voz. Lo digo porque, claro, la expresión hablada la identificamos automáticamente con esta zona del cuerpo. Por lo tanto, expresión y creatividad. El desarrollo de este centro determinará cómo está la persona, en qué nivel está de capacidad expresiva o de capacidad creativa. El siguiente es este, el del entrecejo. Este tiene que ver con la mente. Lógicamente, cuando hablamos de mente, así como cuando hemos dicho emociones, señalamos aquí la mente, señalamos la cabeza, y especialmente esta zona de la cabeza, que es la frente. Entonces, la vida mental, intelectual, la palabra intelectual hace referencia a la vida mental, que es distinto de la inteligencia. Entonces, la vida mental está determinada por este centro. Cuanto más desarrollada está, quiere decir que este centro energético está más desarrollado, o dicho al contrario, cuando este centro está más desarrollado, tiene esa persona más facilidad para expresar esa capacidad mental. Y la glándula es la pituitaria, hipófisis o pituitaria. Hipófisis o pituitaria. Si se estudian las glándulas endocrinas, se dice que esta glándula que acabo de nombrar, hipófisis o pituitaria, es como la coordinadora de todas las demás, la reguladora de todas las demás glándulas. Es una de las más importantes e indispensables.
y por lo tanto esta glándula, al ser la coordinadora o reguladora, es como si fuera la que gobierna el resto. Y la mente, se podría decir que dentro de nuestra personalidad es la parte de nuestro ser que gobierna mejor o peor, como cualquier gobierno, el resto de nuestros componentes. Pero de nuestros componentes que están por debajo, porque si hablamos de los componentes transpersonales o espirituales que están por encima de la mente, sería la que recibe la influencia o energía de los niveles más superiores. Y esa energía la recibe la mente. Y luego con la mente, pues coordina, determina cómo vamos a funcionar física, emocional o mentalmente también. Y el último, el Sahasrara, el coronario, está aquí. Este es el menos conocido, claro, lógicamente. Se necesita estar en un estado evolutivo espiritual más elevado para que este centro esté en funcionamiento. Esta tiene que ver con la energía de voluntad y energía superior espiritual. Un tema muy importante que se habla muy poco, porque de los centros de energía se habla en muchos libros. Si alguno habéis leído alguna vez un libro sobre yoga o sobre cosas de estas orientales, se nombran los chakras, incluso hay dibujos. No lo he dicho, pero chakra es una palabra que significa rueda, porque son parecidos a una rueda, ¿no? Son como una flor formada por varios pétalos. Y si habéis visto una flor vista así, digamos, en planta, vista desde arriba, la flor, pues está formada por una serie de pétalos, dividida en varios pétalos con el mismo tamaño. Y esos pétalos de una flor es la división por varios radios de una flor circular, aproximadamente circular, en varias partes iguales, ¿verdad? Desde el centro, dividido en diámetros, en partes. Pero se ha nombrado así porque la energía de los chakras, que no son, digamos, son parecidas de esta forma, es una energía que desde el centro se irradia hacia afuera y sale como corrientes energéticas. Por eso se ha simbolizado geométricamente como flor de distintos pétalos. Y un aspecto que a veces hablan los libros, pero menos de lo que os he dicho, que para mí es lo más interesante, las características psicológicas de la persona relacionadas con cada centro. Para mí, y creo, me imagino que para la mayoría de la gente es, más que cosas anecdóticas, de saber cuántos pétalos tiene, serían las características psicológicas o espirituales o del tipo que sea que pueden determinar. Pero como cosa curiosa, que está en los libros, cada uno de estos centros o chakras tiene un número distinto de pétalos. Y no es un número elegido al azar. El básico tiene 4 pétalos. Y los 4 pétalos que tiene, sabéis que si cogéis un círculo y lo dividís por 2 diámetros perpendiculares, una cruz, se divide en 4 partes iguales. Pues esos 4 pétalos están simbolizando una cruz. Y no sé si sabéis todos que el símbolo de la cruz, no solo la cruz de Cristo, porque la cruz de hace 2000 años de Cristo no es única. A lo largo de la historia de la humanidad han existido cruces, de distinto tamaño, de distinta forma, cruces. Es un símbolo del sacrificio del espíritu en la materia. Y toda cruz, el palo vertical, el símbolo más cósmico, no solo de nuestro planeta, todo el cosmos, es que el palo vertical simboliza el espíritu y el horizontal la materia. Y al estar unidos, cruzándose, simboliza que el espíritu se une, se sacrifica, encarna en la materia. Entonces el espíritu nuestro, lo que somos, encarna en un cuerpo físico a través de la materia que es el cuerpo físico. Y eso está simbolizado en una cruz. Y esa cruz está en el chakra básico que he dicho, que es el que nos permite ser conscientes de que somos físicos también, además de otros aspectos, de que somos materiales. El siguiente, el sacro, es 6 pétalos, el plexo solar son 10, el cardíaco 12, y esto es muy importante, el número 12. Para la mayoría de la gente 12, ¿a qué lo asocias?
a los 12 meses del año, a los 12 signos del zodíaco. 12. Cuando vas conociendo más cosas, ese número 12 no solamente son los 12 signos del zodíaco, las 12 constelaciones que están influyendo principalmente, aparte de otras, sobre nuestro sistema solar y nuestro planeta, sino que hay más cosas que son 12, son 12 pétalos. Y eso tiene mucha importancia porque aunque cada uno de esos 12 pétalos de este centro esté relacionado con un signo, con una constelación del zodíaco, también está relacionada, porque todo tiene que ver con los 12 trabajos de Hércules. Cada trabajo de Hércules es el trabajo evolutivo que tenemos que hacer encarnados en cada uno de los 12 signos. Venimos, encarnamos, volvemos y volvemos otra vez a repetir cada uno de los 12. Y conforme vamos evolucionando en esos trabajos, los pétalos de este centro cardíaco se van desarrollando. Eso tiene mucha importancia. Los 12 discípulos de Jesús fueron elegidos no arbitrariamente, sino, entre otros motivos, por las características astrológicas. Y no eran los seres más evolucionados. Eran una serie de 12 personas que en ese momento eran los más adecuados para hacer el trabajo que Jesús eligió. 12 discípulos. Y esos 12 discípulos es como un símbolo también, de alguna manera, de los 12 discípulos que los maestros espirituales tienen en su ashram. Tienen más, hay más personas, hay más seres, pero hay como 12 que en un momento determinado están haciendo, van cambiando con el tiempo, un trabajo más específico en esa responsabilidad. Maestro y 12 discípulos. El rey Arturo y los 12 caballeros de la tabla redonda, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que son 12 y que se podrían relacionar con este centro. Aquí ya he profundizado un poquito más para que veamos que la evolución que vamos teniendo espiritualmente, a lo mejor se nos ocurre decir, pues este centro de la cabeza es el más elevado. Pues se da el caso curioso, y además este es el cuarto, tanto empezando de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. En todo centenario el cuarto es el del medio, este es el centro del medio. Y en esta etapa de evolución y en el futuro va a ser el más importante. Habréis oído, no sé si todos los que estéis aquí, decir que el Agni Yoga, que es el yoga del corazón, el yoga del fuego, el yoga de síntesis, el yoga del corazón, he dicho, es el yoga que se realiza a través de la atención que permite que se vaya desarrollando este centro. Y se dice que el alma, así como distintos filósofos o seres han dicho a lo largo del tiempo que si el alma está en la glándula pineal, que si está aquí, que si está allá, la conexión más directa de nuestro yo superior o alma con nosotros como personalidad es a través de este centro. No del coronario, sino del centro cardíaco. Y cuando se dice que Agni Yoga es el yoga del corazón, se dice que la intuición, que siempre asociamos más a la mente, ha de venir o viene cuando se va despertando a través del corazón. Este es el centro que ha estado como olvidado en el pasado, pero que con los nuevos tiempos, poco a poco, se va a ir revitalizando. Y la evolución espiritual ya puedes saber lo que sepas, ya puedes tener las cualidades que tengas, pero no puede realizarse si no tienes la cualidad principal de todas, que es el amor. Y el amor, con mayúscula, incondicional, está relacionada con la intuición. Y el amor y la intuición, si no hay voluntad, no se pueden expresar. Por lo tanto, las tres cualidades del yo superior o alma, voluntad superior, amor, y se puede llamar intuición o inteligencia, se expresan a través de todo el ser humano, el comportamiento, el pensar, el sentir, pero si hay una zona de anclaje más directo es el corazón, el centro más importante. Y salvo las personas instintivas que cuando se mueren la energía sale por el plexo solar, o las personas muy evolucionadas, más evolucionadas, que sale por la cabeza, la mayoría de la gente cuando se muere sale la energía por el corazón. Y así podríamos hablar muchas cosas relacionadas con este centro de 12 pétalos. El arigio tiene 16 pétalos.
el del entrecejo 96 y el coronario 960, pero se le ha dicho el loto de los 1000 pétalos, si lo habéis leído o lo habéis escuchado alguna vez. El loto de los 1000 pétalos, son 960 pétalos, pero se ha generalizado como 1000 pétalos. Pero en su parte central hay 12 pétalos en este centro. De tal manera que esto de los pétalos es una cosa curiosa, pero a veces, no sé si os pasa, que esas cosas que podemos decir no tienen una utilidad práctica tan directa como otras. Cuando las captamos con mucha atención, nos pueden evocar o nos pueden facilitar el despertar de la intuición, porque vamos viendo por analogía, que es una de las claves del desarrollo espiritual y de la intuición, la analogía, que se relaciona muchas cosas unas con otras, nos permite y nos puede facilitar y conocer ciertos datos cuando los captamos, no por fe, es decir, esto me lo creo porque lo dice fulano de tal, sino si lo captamos con un poco de intuición, nos expande la conciencia, nos desarrolla. Es decir, que tampoco tenemos que despreciar a veces determinados elementos que parecen solo teóricos, sino que podrían tener una utilidad práctica. Igual que me habréis oído, si no todos, muchos de vosotros, hablar de cosmología, que la cosmología no nos va a dar más trabajo, ni nos va a hacer, digamos, conseguir determinadas cosas prácticas. Pero cuando tenemos demanda de conocer la cosmología como psicología del cosmos, pues entonces nos expande la conciencia, nos ayuda a ver la vida y todo lo demás como algo pues inteligente y amorosamente desarrollado. Por lo tanto, tiene también una utilidad práctica. Pero bueno, lo más interesante es la relación de estas características de los centros energéticos con la psicología humana. Pero hay algo que no se suele nombrar, y solamente he visto a un solo autor que lo ha dicho de esta manera, Antonio Blanco. Que yo sepa, es el único que ha dicho que cada uno de los chakras, como os he explicado, tienen como una distinta posición en sentido vertical, de abajo hacia arriba. Pues también hay una estructuración en sentido horizontal, en 3 partes. Cada uno de los centros, por lo menos los 5 intermedios, tiene en una posición geométrica horizontal una parte externa, otra intermedia y otra interna o posterior. Externa o anterior, intermedia y otra más posterior. Y esto es interesante porque, y lo vamos a ver con ejemplos, porque según donde la conciencia nuestra esté identificada con una de esas partes, percibimos la vida de manera muy diferente. Por ejemplo, si nosotros, empezando por este mismo, el cardíaco, tenemos la conciencia identificada con la zona externa, la zona anterior, la que está más, porque los chakras están en la parte externa del cuerpo. Como el cuerpo vital sobresale de la periferia del cuerpo físico, tienen la raíz interior dentro del cuerpo, pero los chakras suelen estar fuera. Si estamos identificados por nuestra evolución con la zona externa, la dimensión de amor o de afecto la viviremos de un modo concreto y seleccionado. A esta persona sí, a esta no. Pero no es un amor profundo, sino un amor que solemos, para utilizar un término psicológico, confundir con deseo. Deseo de esta persona porque su forma externa nos atrae. De tal manera que el amor de los seres humanos, condicionado por la apariencia externa, y por lo tanto amar a unas personas sí, a otras no, o a unas cosas sí y a otras no, está determinado porque la evolución de la persona tiene su identificación con la zona externa y por lo tanto selecciona. He dicho amor, pero podría ser pues el sentir la atracción, ¿no? La atracción, porque el amor es parte de una energía universal de atracción, energía de atracción universal se llama. Entonces, en niveles superiores se le llama amor. Cuando esta energía baja la vibración, se le llama deseo.
Por eso en la vida cotidiana confundimos deseo con amor. Y no sé si estáis de acuerdo que muchísimas veces que decimos amor tendríamos que decir deseo. No necesariamente deseo egoísta, puede ser un deseo natural, noble, bien intencionado, pero sin llegar a la calidad más profunda de la energía de amor. Si la persona está identificada con la zona intermedia, entonces la zona intermedia tiene que ver más que con las apariencias, con la subjetiva percepción de esos estímulos. De tal manera que la persona valora más las sensaciones que nota, los sentimientos que son internos, la emoción de la vivencia del amor que la referencia externa. En la periferia, en la zona externa, se valora lo aparente, lo que entra por los ojos, por ejemplo. Se siente, por supuesto, pero se valora que sea esto, lo otro, esta persona, esta otra. Pero en la zona intermedia se valora la subjetiva impresión que se nota. De hecho, sabéis que una de las clasificaciones más sencillas de los temperamentos humanos es extrovertido, introvertido. Persona extrovertida que tiende más hacia el exterior, hablar, relacionarse, tal. Introvertida más el interior. Psicológicamente, una persona introvertida, que hay muchos grados, es una persona que valora y se identifica más con las sensaciones interiores. Y extrovertida más hacia el exterior. Ambas tienen los dos aspectos. Es como la tendencia en un sentido u otro. Pues bien, la zona intermedia tiene que ver con el temperamento introvertido también, porque se está valorando ese mundo interior sin olvidar el exterior. ¿Y qué ocurre cuando uno llega a la zona posterior, a la más profunda? Pues que se llega a vivir el amor como energía pura, en esencia. Y si es así, ya no se diferencia amar a este sí, a este ser humano no, a estos más, a estos menos. Sale el amor como energía pura y luego, claro, la mente regulará cómo manifestarlo según a quién. No es lo mismo a los animales que a las personas, a cada persona según los vínculos es de una manera distinta. No es lo mismo el amor al trabajo, el amor a los objetos, el amor a las plantas. Hay muchas formas de canalizar mentalmente la energía pura de amor. Pero la vivencia desde la zona interna del centro cardíaco sería el amor como energía y por lo tanto como algo que emana del yo, y por lo tanto cuando se canaliza va como una esfera que no es unidireccional. Los radios del centro de una esfera se dirigen hacia todas partes, hacia todas las direcciones. De tal manera que algo que no he dicho relacionado con este centro, cuando decimos yo, ¿verdad que siempre señalamos aquí, a esta zona? No señalamos ni a una zona cercana, ni a otra, ni arriba, ni a la cabeza. Yo, instintivamente, señalamos aquí, ¿no? Y hacia la zona del corazón, porque no está también este centro la conciencia o autoconciencia de yo. Y tiene que ver con algo que he dicho antes, el vínculo como más especial del alma, del yo superior, que ahí tiene un hilo de engarce con la cabeza, con el cerebro, y otro con el corazón. Pero hay un vínculo más especial con este centro cardíaco. De hecho, los átomos permanentes, donde está toda la historia de nuestra evolución, de todas las encarnaciones, están en el corazón. Por eso espiritualmente se dice que ahora no se puede hacer, pero que en el futuro no se podrá trasplantar el órgano del corazón, porque es algo muy personal e intransferible. Eso es una cuestión muy delicada y hoy día no se puede ni siquiera decir esto, porque ya sabéis por qué, no hace falta que lo diga. Pero hay un vínculo muy especial que relaciona la evolución espiritual del ser humano con el órgano también físico del corazón. Bien, eso se podría aplicar a los otros centros, ¿verdad? Al centro del plexo solar, que es muy conocido. Según cómo estés identificado en una zona, vivirás la emoción que te produce los objetos, los estímulos, las personas. Si estás en la zona, vivirás pues más identificado que con lo exterior, que te importará, pero menos con la sensación.
Y a nivel interno será, si esto es un centro que tiene que ver con el ego, ¿cómo se podría relacionar con la personalidad? Pues tengo entendido con el deseo espiritual. Fijaos en las dos palabras, deseo, de aquí, y espiritual, que no es de aquí. Y esto, según yo lo entiendo, hasta donde alcanzo, los seres humanos percibo que, bueno, no solo yo, lo podéis percibir, que podemos durante un tiempo tener deseos de lo superior, de lo espiritual, de lo elevado. Deseo, y el deseo es emoción, de aquí, emoción. Y si evolucionamos, bueno, o dicho de otra manera, conforme vamos evolucionando, el deseo se transforma en otra cosa que, a falta de otra palabra mejor, la que más se me ocurre es aspiración hacia lo superior. Cuando lo superior ya va engarzándose, la energía de lo superior, entonces es más aspiración. El deseo de lo superior, de lo espiritual, incluso el deseo de Dios, es egoísta. Si es deseo, todos los deseos son egoístas o egocéntricos, del ego, del yo personal. No interpretéis ahora, porque el lenguaje es muy ambiguo, en sentido malo, negativo. Todos los deseos que tienen que ver con el yo son egocéntricos, para alimentar el ego, la personalidad. Yo he dicho egoísta y claro, enseguida asociamos egoísmo a algo negativo, algo inferior, el ego. Pero el deseo, conforme evolucionamos, se va como ampliando, se expande. Y entonces, a lo mejor seguimos llamándolo deseo, pero el deseo de lo superior llega un momento en que es un obstáculo para alcanzar lo superior. Se me ocurre un ejemplo analógico. Cuando más deseamos dormirnos, menos nos dormimos, porque el deseo crea tensión. Cuando más deseamos una cosa, a veces menos la conseguimos o más nos alejamos, porque llega un momento que, según la intensidad del deseo, aunque también produce atracción, produce un bloqueo. El deseo es una etapa necesaria que conocemos mucho, pero es una cualidad psicológica a trascender. Al ir evolucionando, el deseo, a lo mejor seguimos utilizando la palabra para entendernos, pero se va transmutando en una vibración distinta. Es otro tipo de energía de otra calidad más sutil. Y por lo tanto, el deseo de lo superior ya no está en la fuerza del ego que, para sobrevivir y alimentarse, aspira a desear lo que sea, lo material o lo espiritual, con lo cual llega a un límite, sino que es algo que surge no de aquí, sino más alto y más elevado. De tal manera que, bueno, se podría aplicar, como he dicho, a los distintos aspectos. Igual que este de aquí, si estás en la zona externa, valoras pues las ideas mentales. Una persona muy intelectual puede estar en la zona externa y disfruta y se recrea con los conceptos mentales de la vida. Si está en la zona interna, es la vivencia más subjetiva y, por lo tanto, con más comprensión de esos conceptos. Ya valora más la comprensión. Aquí sería, se me ocurre decir, el conocimiento, la parte externa. La comprensión más es la parte interna. Y la intuición sería la parte más honda. La intuición que asociamos a la comprensión. El caso es que una persona, por ejemplo, llamada materialista, que valora la materia, que es egoísta, es porque tiene más intensificada la energía del centro básico. Y por lo tanto, por mucho que le quieras convencer de otra filosofía de la vida, la identificación que hace que la energía sea más intensa, hace que valore, ya le digas lo que le diga, la materia como más real. Es decir, lo material, lo denso, como más real y verdadero que lo que es más sutil o espiritual. Esto nos puede ayudar a comprender que no a imitar ni a justificar, a comprender a todos los seres humanos de cualquier filosofía o forma de pensar y forma de ser. El funcionamiento energético de mayor o menor energía por su trayectoria histórica o evolutiva en cada uno de los centros. Pero cuando vas teniendo más vibración en los centros superiores, los centros inferiores
van como, no se bloquean, no se anulan, pero van siendo regulados o controlados por los superiores. Y ahora entramos en una cosa, pero fundamentalísima, que hay mucha confusión por todas partes, pero que esperemos que se vaya aclarando. A lo largo de la historia de la humanidad, que llevamos millones de años, cuando empezamos a ser seres humanos, los chakras eran como puntitos de pequeña vibración, muy pequeña. Y conforme hemos ido evolucionando, los chakras se van formando, se van desarrollando más, de tal manera que cada vez que nacemos, como el cuerpo etérico es anterior al físico, el físico es el único en formarse, pues entonces aparecen y luego van configurando esa vibración como es el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, etc. Es decir, que van evolucionando. Pero hace mucho tiempo, en épocas lejanas, los seres humanos de aquella época, no estuvisteis todos en una charla que di antes del verano sobre la raza Lemuria, la Lemuria y la Atlántida, ¿verdad? Esas razas de hace millones de años. Y explicaba que la raza Lemur es una raza que duró, como todas, millones de años. El desarrollo del ser humano era lo físico, lo material. Y por lo tanto, algunas de las técnicas que se utilizaban entonces era el Laya Yoga, el desarrollo de los centros o chakras, directamente. Igual que otros aspectos de tipo material, porque la conciencia tenía que anclarse en la materia. El comienzo del ser humano es tener conciencia de lo material. La evolución es cada vez más conciencia sin perder lo material de lo espiritual. Pero al principio, la conciencia de lo físico. Y por lo tanto, las cualidades y las habilidades físicas era lo principal a desarrollar. Es algo similar a los 7 primeros años de la vida de un ser humano, donde lo que más se ha de desarrollar, aunque se solape todo, es lo físico vital. Y la educación bien hecha, integral, orienta especialmente, sin descuidar las otras cualidades mentales, el amor, etc., a una estimulación adecuada para el desarrollo del cuerpo físico vital. Luego vino la raza Atlante, que es comparable a la edad de entre los 7 y 14 años, donde se desarrolla el cuerpo emocional. Esto sigue desarrollándose, pero hablo en realidad. Y entonces el desarrollo era de la dimensión emocional, de los sentimientos, del amor, etcétera, según hasta donde se llegaba. De tal manera que el desarrollo de los chakras a lo largo de la historia de la humanidad ha sido para facilitar, por parte de aquellos que sabían, el desarrollo del ser humano que estaba en formación. Pero estamos en una etapa donde esto ya no es necesario y además es contraproducente. Digo, el desarrollo de trabajar las energías para directamente vitalizar los chakras. De tal manera que todos los seres avanzados, sin excepción, maestros o iniciados evolucionados, que conocen esto, coinciden, sin excepción de nadie, en que los 3 de abajo hay que dejarlos quietos. Desarrollar los superiores. Eso por un lado. Y lo más importante de todo, desarrollarlos no con técnicas de meditación ni de yoga, que muchas veces se utilizan cuando se exageran en visualizar que la energía vaya a un centro, a otro, que se alimente, etc., sino con la cualidad correspondiente. ¿Me explico? El centro este, por mucho que lo visualices, lo puedes despertar energéticamente, pero no te desarrollas de un modo armonioso y equilibrado, sino lo desarrollas amando. Es decir, que en la medida que amas, y que el amor se desarrolla amando, y amando y amando, aunque para completar esto que acabo de decir, se desarrolla estando atentos, y si estamos atentos, el amor surge, aunque no pensemos en este término. Entonces este centro cardíaco se desarrolla, no enviando energía, visualizando con la imaginación, con la mente, ni con mantras, sino amando. El centro este se desarrolla estando atentos. Esta atención que sirve para todo es una atención que nos desarrolla integralmente. Entonces, cuando más atentos estamos, la inteligencia se desarrolla. La inteligencia a lo mejor la desarrollas pensando, reflexionando, meditando, estudiando, en fin. Pero la inteligencia se desarrolla
estando atentos. Como el amor, la atención es la clave de todo. Entonces, cuando más atentos, este centro se va desarrollando, no porque envíes energía aquí. De tal manera que cada centro, con la expresión, por mucho que imagines que tu expresión se desarrolla, esta no lo hace. Te desarrollas expresándote. Una persona que habla, cuando más habla, bueno, hay quien no para de hablar en toda su vida y no desarrolla la expresión, pero si se habla mucho y no dice nada. Si se trabaja conscientemente, entonces se va desarrollando la capacidad expresiva. Y la creatividad, lógicamente, abriendo la conciencia. Pero no enviando energía a un sitio o a otro, o con mantras, o con esto. Ningún maestro lo aconsejará. Sí que en el pasado, maestros de Oriente o de donde fuera, determinados maestros, que no es una cosa que haya sido abundante, sí que podían aconsejar puntualmente a discípulos cuestiones concretas y determinadas. Pero os voy a leer algo antes de dejar pasar al coloquio, porque me enrollo y tenía aquí preparado esto y digo, me va a pasar lo de otras veces. Cosas muy interesantes y además de 4 libros de un solo autor, de Vicente Beltrán Anglada, que es una de las visiones más profundas de muchos temas. Y os voy a leer algo que puede ser interesante si alguien ha tenido alguna duda respecto a esto, como un complemento. Dice, y además al principio del libro, mis experiencias espirituales, que algunos a lo mejor habéis leído o podéis leer. Dice Vicente, al hablar de sí mismo, porque es un libro que está hablando de sí. Nunca me había preocupado por desarrollar mis chakras o centros etéricos. Para mí siempre fue clara la norma esotérica que nos señaló Cristo, con suave aunque profunda advertencia. Buscad primero el reino de Dios, lo demás os será dado por añadidura. El esfuerzo del discípulo jamás se limita al mundo de los efectos, de aquello que se nos da por añadidura, sino que se eleva al mundo de las causas, tratando de comprender el propósito divino que subyace en cualquier ignorado rincón de la vida planetaria. La vida, orientada siempre hacia adelante, intenta captar constantemente las íntimas significaciones del reino de Dios. Hay, sin embargo, una providencia que ayuda a aquellos que buscan preferentemente el reino de Dios, y es la que hace que todo cuanto constituye el mundo de Maya es ilusión, espejismo de los sentidos, y que exige el cumplimiento de la acción kármica o de aquello que se nos da por añadidura, se le manifieste y desarrolle sin un aparente esfuerzo de voluntad. Esto es lo que pasó conmigo con respecto al desarrollo de mis centros etéricos. Poco tiempo después de haber finalizado la Guerra Civil Española, en la que desdichadamente me vi obligado a intervenir, se inició en mí un proceso de actividad psíquica que tenía que ver precisamente con el desenvolvimiento de mis centros etéricos. Así, durante unos meses, y en tanto me hallaba fuera del cuerpo, veía como unas luminosas entidades operaban sobre mi vehículo etérico e introducían en mis chakras una energía vibrante, dinámica y de potentísimos resplandores que aceleraba el movimiento de dichos centros y los volvía esplendentes y radiantes. Era plenamente consciente de que me hallaba fuera del cuerpo, por cuanto me era posible observar cómo operaban sobre el mismo aquellas luminosas entidades. Son los devas que están trabajando con las energías. No puedo precisar cuánto tiempo duraba esta manipulación etérica sobre mis chakras cada noche. Solo puedo decir que era plenamente consciente que se iniciaba aquel trabajo de integración celular y etérica, cuando me sentía lanzado fuera del cuerpo. Bien, saltándome algo a lo que más interesa. El desarrollo anticipado prematuro de los chakras por parte del aspirante espiritual puede tener a veces catastróficos resultados. De ahí que las normas de sabia prudencia deben ser debidamente comprendidas y acatadas. Recuerdo el caso de un amigo aspirante, el cual pasó muy brevemente por el asrama, muy aficionado a manipulación etérica de los chakras. Tuvo en plena juventud
lo que los médicos diagnosticaron como un fallo cardíaco, aunque nunca pudieron explicarse la causa de esta temprana muerte. Físicamente era de complexión robusta y gozaba de muy buena salud, pero el fallo cardíaco detectado por los médicos era en realidad una fulminante proyección del fuego de Kundalini, que no he nombrado en esta charla, ahora lo explicamos, irrumpiendo sin control sobre el plexo solar y provocando la rotura del cordón plateado, lo que se llama el Sutrasma, que enlaza la existencia física con el mundo astral. Se trataba en realidad de un suicidio, y les ruego que no asuste esta expresión, ya que repetidamente había sido advertido en el nivel asrámico, en donde se hallaba ubicado, del peligro que entrañaba la manipulación inexperiente del fuego creador de la naturaleza. Claro, no he explicado que en el Muladhara, en la base, hay un fuego que es el fuego de Kundalini. Del mismo modo que en el centro de nuestro planeta y de todo planeta vivo hay como una bola de fuego, como un sol muy poderoso, muy potente, que está alimentando la vida, como todo fuego de Kundalini, de toda la parte física del planeta. Entonces, por analogía, el Kundalini del planeta en el ser humano está en el centro de la base de la columna vertebral. Y ese fuego de Kundalini, aunque todavía se dice que está dormido, cuando se hablan de estos términos, este fuego está alimentando toda la parte física del cuerpo humano. Y eso ocurre con todos los seres, no solo de la raza del reino humano, sino de todos los reinos. Hay un fuego de Kundalini, que es la energía material, que está hasta en las piedras. Cuando saltan chispas de una piedra, cuando se golpea, etc., es una parte del fuego de Kundalini. De este fuego proviene la electricidad que hemos inventado no hace mucho los seres humanos. Hemos descubierto. De tal manera que en nosotros está la base. Cuando se dice despertar el Kundalini, es por evolución. Cuando el ser humano ha llegado a un punto de evolución, automáticamente, aunque no lo sepa, se despierta. Y esa energía sube y vitaliza los demás chakras. Esa energía asciende a través de dos nadis, Ida y Pingala. ¿Habéis visto el símbolo del caduceo de Mercurio? O el árbol del Génesis del bien y el mal, con una serpiente rodeando el árbol. Todo eso simboliza la energía de Kundalini que asciende desde el centro básico, Ida y Pingala, que es la dualidad, ascendiendo hasta arriba. Pero hay otro nadi, que es la columna, el nadi Sushumna. Y es cuando se llega a una determinada evolución, se trasciende la dualidad y se vive la unidad. Y es cuando la energía de Kundalini asciende, vitaliza, o despierta, o energetiza, como se quiere decir, los chakras, y asciende hacia arriba, hacia lo superior. Hasta en el caduceo de Mercurio se ve que acaba con unas alas, que es la expansión espiritual elevada de la energía que viene por evolución. El Kundalini, hay personas que a base de, no de unos días, una temporada corta, sino de técnicas muy concretas y dale que dale, maratonianas, han despertado artificialmente el Kundalini. Algunas les ha dado, como el ejemplo que os he leído, un infarto, otras se han trastornado, han entrado en la locura, otras se han quemado, ¿habéis oído hablar de combustión espontánea? Que se quema el cuerpo, pero no la ropa, no es con fuego, sino un fuego interno, se quema la persona, pues son formas de un despertar prematuro artificial. A veces sin práctica, eso viene de otras vidas y el karma determina que tenga que ser en esa, en concreto. De tal manera que una de las cosas más peligrosas que hay, incluso más que las drogas, aunque las drogas ya producen lo suyo, es despertar prematuramente la energía de Kundalini, que por cierto no se despierta de la noche a la mañana. A veces se oye decir Kundalini Yoga, por aquí y por allá, que a lo mejor las personas que lo hacen no llegan a ello porque no es fácil. También se requiere una predisposición que trae la persona y luego un esfuerzo
De tal manera que eso de buscar el reino de Dios, lo demás se da por añadidura, pues se puede aplicar a muchas cosas. Buscar estar más lúcidos, más conscientes, más intuitivos, más amorosos, y lo demás, eso que a veces se busca por ambición, por curiosidad, por lo que sea, de despertar facultades psíquicas superiores, eso es lo que tiene que venir cuando realmente, no cuando creamos mental y subjetivamente, cuando realmente estemos preparados para ello. Y por último, muy breve, por lo menos de este libro, ya entramos en el coloquio, decir que en este libro de Vicente, Introducción al Agni Yoga, dice: Laya Yoga o ciencia de los centros está destinada a favorecer el desarrollo de los chakras dentro del vehículo etérico, con los consecuentes peligros derivados de prestar una indebida atención a centros etéricos que no estén en armonía ni se correspondan adecuadamente con el estado psicológico ni con el grado de desarrollo espiritual. El desenvolvimiento de los oportunos y convenientes ritmos respiratorios no depende necesariamente de las decisiones individuales, las cuales pueden inducir al error, sino mayormente de la voluntad superior a la cual se le va dando progresivamente la oportunidad de expresarse a través de la vida individual. Saltándome esto, y luego dice: en mi opinión, dice Vicente, y teniendo en cuenta dicho condicionamiento orbital, que ha hablado de otras cosas, ¿no?, de los ritmos, etc., el instructor realmente capacitado en la ciencia del yoga deberá observar estos dos ritmos. Me lo he saltado y se refería a un ritmo del alma y otro de la personalidad, teniendo en cuenta que el primero, el del movimiento orbital externo, corresponde a la vida psicológica de la personalidad humana, condicionada por el aspecto astrológico de su signo ascendente, en tanto que el ritmo solar pertenece a la vida espiritual del alma, correspondiente al grado de acercamiento del centro del corazón del sol. En fin, me salto esto porque está relacionando los ritmos de los astros, ¿verdad?, con los ritmos internos de la persona. Pero lo que iba es... sí, va. Y acaba diciendo en este capítulo, que me salto porque el tiempo va muy deprisa, dice: por todas estas razones será evidente cuán necesarias son al instructor de yoga las cualidades de percepción a las que hicimos referencia, singularmente las de clarividencia, en virtud de la cual puede ser observada la evolución de los chakras, el aspirante espiritual. Voy a poner un paréntesis. No es lo mismo lo que se suele hacer en los centros de yoga, que es un yoga suave para relajarse, para concentrarse, etc., que lo que está criticando, que es utilizar sin saber las energías para que determinadas personas manipulen sus centros, etc. Eso es distinto, ¿verdad? No se está refiriendo a ese yoga suave que se hace y que no tiene esta repercusión de este tipo, para tenerlo claro. Y dice, bueno, de la cual puede ser observada la evolución de los chakras con esa clarividencia del aspirante espiritual, que esté hollando el sendero de algún cualificado yoga, cada cual con sus peculiares características. Bien, lo dejo aquí porque si no, esto se prolonga mucho. ¿Y del verde nada? En definitiva, ¿Del verde, un poquito del verde? No, porque ya tendréis que hacer preguntas y se hace esto, se hace muy largo. Aquí en este libro, Estructuración de vida, las formas, lo he cogido porque habla al final de la energía espiritual, de Fuad, la energía material o de Kundalini, y la energía solar o causal, que es la intermedia. Es como el espíritu, la materia y la conciencia o el alma. Tres tipos de energía o electricidad, como la llaman. La electricidad que conocemos es una derivación de la de Kundalini, la energía que esto. Pero si habláramos de la energía espiritual dentro de nosotros, ya sería la energía solar. Y otra cosa importante aclarar, que a veces es confusión: una cosa es la energía del Kundalini, que vitaliza y da vida a toda la parte física del cuerpo, y otra es la energía pránica que nos viene del sol, que entra por el centro del bazo. El centro del bazo
por el chakra del bazo, que se llama así porque está asociado al órgano físico bazo. Y en algunos libros de yoga confunden el Svadhisthana con el bazo, pero son dos centros distintos. El Svadhisthana es lo que he dicho antes, pero el chakra del bazo solo tiene por función recoger la energía del sol que viene, que entra por los alimentos, entra por la respiración, etc., y de ahí distribuirla a todos los demás centros y vitalizar el cuerpo. Entonces la energía pránica que viene del sol nos alimenta, no solo física y biológicamente, sino en todos los aspectos. Es la base de cada chakra, que aunque tiene una cualidad psicológica, tiene que tener una base de tipo energético vital. Y entonces la energía de Kundalini y la energía pránica son diferentes, pero podríamos decir que se complementan entre sí. En definitiva, para terminar, y ahora podéis preguntar lo que queráis, conocer estas cosas, pues a lo mejor a alguien no le sirve, pero a otras personas, pues esto y otras muchas y muchas más cosas nos expande la conciencia, nos hace comprender más, nos hace ser mejores seres humanos, vivir de otra manera y contribuir a un mundo mejor. Esto valdría para todo. Es un tema muy difícil, o poco conocido, o si es conocido no siempre con claridad, pero que con lo que he dicho, que es muy poco, aunque he intentado dar una síntesis, por lo menos es un inicio para ir, si os interesa el tema, ir profundizando más y más y más. Abundando en esto que acabas de decir, para mí tu charla me ha sido muy oportuna porque creo que he estado abusando del pranayama, que es una técnica de respiración que me producía un fuego aquí interior, pero llegaba un momento que yo digo, esto no debe ser bueno, porque era hasta doloroso. Y entonces... No es lo mismo hacer algunos ejercicios respiratorios, sí, que pueden ser buenísimos. sí. La respiración es buena para relajarte, Sí, ya sabéis, alargar la respiración, ser consciente de que inspiras un rato, que hacer tiempo y además con ritmos determinados, que podría llegar hasta destruirte. Pero eso hecho de un modo exagerado, como he estado diciendo, que nadie se asuste que porque haga unas cuantas respiraciones eso va a perjudicar, porque puede hasta ayudar a respirar mejor, y sabéis que la respiración tiene mucho que ver con la vida psicológica, con las emociones, ¿verdad? Según cómo estemos respirando, estamos con unos sentimientos, emociones distintas, o viceversa, ¿verdad? Por lo tanto hay que diferenciar entre algo suave, natural, que puede ayudarnos, y es bueno aprender a respirar bien, por aquí, y de vez en cuando autoconscientes, que hacer algo que... Sí, que es insuflar aire como si fuera un fuelle, que llega un momento que, en fin... Puede ser peligroso. A veces no tanto, pero porque dependería de cada caso. Pero mejor, aunque uno crea que no es tan peligroso, ya sabéis lo que quiero decir aplicado a todo. Si estás la atento, precaución. Si estás atento al cuerpo, te va diciendo, para, vas bien o vas mal. Pero vamos, que he experimentado, que digo, esto no, creo que estoy abusando de ello. De hecho, hay técnicas que se utiliza la respiración para llegar a ciertos estados de conciencia concretos. Sí. Si son peligrosos no lo sé, pero vamos. Sí, para llegar a ciertos estados, para provocar esos estados de conciencia, me imagino que lo que dices es lo que puede ser peligroso, porque habría que hacerlo exageradamente, a no ser que lo hagas suave y cambie también la conciencia. Sí, hay algunas técnicas que son para volver al estado del nacimiento, se llama renacimiento. Eso es peligrosísimo. Rebirthing se llama. A mucha gente le ha dañado. Lo que se llama renacimiento. Sí, llegar al estado de feto, de antes de nacer. Sí, una técnica se llama así, renacimiento. La palabra renacimiento tiene otros significados, pero una técnica mucho rato respirando y llegan a perder la conciencia y llegan en un punto de diferente. Y luego lo que a veces se llama como técnicas específicas de Tantra también puede ser de despertar la energía de Kundalini a través de ejercicios de tal, es lo que
me refería también peligroso, que lo han hecho en determinados sitios, determinadas sectas, que buscan a sus seguidores hacer estas cosas. Son cosas minoritarias, pero es como nos movemos en un mundo donde recibimos información por aquí y por allá, saber cosas que a lo mejor no hemos hecho ni vamos a hacer nunca, estar enterados también es bueno, saber cosas de este tipo. Yo sí que lo he hecho el Revircín y no me ha pasado nada. Sí, bueno, ahora después, sí. No, que también el mezclar energías. O sea, venir, por ejemplo, estar viviendo en un ambiente más o menos espiritual y tal, y luego hacer técnicas de desarrollo de los chakras. Me estaba acordando de aquella chica que cuando fuimos a Cuenca vino con nosotros, que terminó muy desequilibrada porque estaba yendo a unos centros de yoga donde intentaban desarrollar los chakras de una manera artificial. Al mismo tiempo venían las charlas, tuyas, tal. ¿Te acuerdas quién te digo? Una chica que era de... No, pero es igual. Bueno, el caso es que terminó muy mal. Sí, sí. De hecho, de mezclar energías. Sí, a través de los años vas recibiendo información de aquí y de allá. No todo el mundo acaba mal, pero a veces no se acaba mal, y esto es muy interesante saberlo, en esto y en otras cosas. A veces algo que te perjudica no notas los efectos. Tu conciencia no los percibe, pero los efectos van quedando inconscientes. Por ejemplo, puedes estar años practicando técnicas, tiempo, no sé, he dicho años, tiempo, y no notar ningún efecto negativo. O muchos escuchar determinadas músicas tiempo y tiempo y tiempo y sentir placer. Pero la música que no he nombrado hoy también moviliza las energías, y determinadas músicas están haciendo un daño terrible energéticamente. Las drogas, la música, las drogas, ciertas músicas, estoy refiriendo a música moderna, y las drogas tienen mucho que ver. Es decir, por distintas vías, por técnicas de las energías, músicas, drogas, etcétera, porque la música es como mantras, ¿no? Vibración, y va movilizando las energías, y sobre todo, parte de la música moderna, el plexo solar y el sacro, y los básicos, está haciendo una destrucción en muchos jóvenes, que eso va a durar lo que sea, volver otra vez a recuperarse. Es una trampa. Las técnicas estas son minoritarias. Lo de la música es mucho más serio porque es miles y miles de personas. Es otra cuestión. Las drogas también, por desgracia, está llegando a muchísima gente que les está perjudicando, y eso pues lo notarán antes o después. Hay cosas que se perciben, y lo que iba a decir era eso, de que a veces no notas, pero las energías no las estás notando en tu conciencia, pero están ahí desequilibrándose. De hecho, pues hasta las personas con una cierta evolución a veces han tenido que hacer ciertas cosas para recuperar lo que en otras encarnaciones, desajustes de los chakras, que por prácticas inapropiadas, aunque han seguido evolucionando, es como algo que ha quedado pendiente, y entonces se necesita hacer ciertos reajustes para poder normalizar el desarrollo. Y a veces hay personas con enfermedades de distinto tipo, enfermedades mentales, etcétera, que no es por causa actual, es por causas de otras encarnaciones que nacen y les vienen determinadas enfermedades o desajustes, desequilibrios, y no saben de qué es, porque la medicina no llega, la medicina oficial, por muy importante que sea en el mundo, no llega a conocer ciertos asuntos, y entonces está ahí latente. Por eso hay que saber y no basarnos solo en las sensaciones o impresiones subjetivas que durante un tiempo tenemos y que percibe nuestra conciencia, porque el inconsciente es muy grande y está ahí actuando. Entonces, ¿cuál sería la técnica más adecuada para despertar Para todos los evolucionar. chakras al mismo tiempo? Atención, amor, Y atención. Y relacionarse. está incluido. Si tienes amor, es inevitable relacionarlo. No, eso lo tengo claro. Porque si te aíslas intentando irradiar amor, no funciona. Funcionará hasta cierto punto, pero en el mundo este, no hablo de X épocas del pasado, la relación, el contacto con el mundo, con las personas, con el trabajo, etcétera, es indispensable para que la actualización de los potenciales, sea de amor, de creatividad, de luz, se manifieste y siga
manifestando. Y en la medida que se manifiesta, sigue brotando, como un manantial que saca el agua, pero sigue emanando, y sigue emanando. Y no se seca. Los manantiales físicos se secan, se pueden secar, pero estos que tenemos nosotros son inagotables. Pero ahora con el WhatsApp se están perdiendo las relaciones, ¿no? Tú estás con el dedito. Sí, con el WhatsApp pues no puedo hablar, por eso, no tengo experiencia. Ahora ya no te vas al bar a tomar una cerveza con los amigos y cascas y todo el rollo. Ahora con el rollete ese, Sí, la cara negativa puede ser la de las dificultades o la ausencia de contactos, de comunicación humana más directa, porque aunque nos podamos comunicar por medios técnicos muchas cosas interesantes, por ejemplo, ahora esta conferencia se está grabando, ¿verdad? Y la escucharán, o cuando esto lo pueda poner, la verán en distintas partes. Pero hay una diferencia de estar presentes, bueno, no porque sea esta, puede ser cualquiera, porque estás en el ambiente en directo, nos estamos mirando cara a cara. Bueno, lo de mirar es lo secundario, estamos respirando lo que sea, el ambiente, que estamos siempre atrayendo las energías. Entonces, claro, cuando lo oyes a distancia, el contenido está, pero a no ser que detrás de las palabras que son lejanas vibre otra cosa, pero aún así nunca es igual una conferencia presencial que por videoconferencia o como sabéis que se haga, ¿verdad? No es lo mismo hablar en directo que hablar por teléfono. Ya sabemos que necesitamos todos hacerlo de la otra manera. Pero ¿estáis de acuerdo que hay diferencia? ¿Experimentáis? ¿Habréis comprobado, aunque no sepamos explicar cómo las diferencias? El calor, es el calor. Es La el calor que vibración. se crea. Un calorcito. Sí. ¿Abro la ventana? No. Yo quería preguntarte una cosa, Rafa. ¿Se pueden venir con los chakras bloqueados? ¿Con algún chakra? Sí, cuando venimos, ellos no se desarrollan de golpe, pero en la medida que se van desarrollando, igual que el crecimiento de la persona, el karma, que es lo que traemos detrás, se manifiesta, repito, no de golpe, sino progresivamente. Y entonces llegan al punto donde los dejamos, en la encarnación anterior. Y por lo tanto pueden estar unos más cerrados, más bloqueados, otros más despiertos. Y además, lo más frecuente es que no se desarrollen todos con armonía, que sería lo ideal, ¿verdad? Cuando hablamos de las tres cualidades básicas de voluntad, amor y inteligencia, enseguida nos viene que hay personas con mucha voluntad, otras con mucha inteligencia y otras con mucho amor, con cierto desequilibrio en el grado de desarrollo de las tres cualidades. No es fácil encontrar personas con una armonía de las tres en paralelo. Entonces la evolución o lo ideal sería, si tenemos algo rezagado, pues desarrollarlo para seguir desarrollando todo en sentido positivo, pero buscar también un equilibrio entre las tres cualidades o todos los centros. Que por cierto, aunque no los conozcamos, el equilibrio en nuestra vida y la armonía hace que se vayan ajustando. Y si me permitís que lo diga, los devas, que se encargan de regular esta inmensa y complejísima máquina que somos, no solo física, sino psíquica, porque nosotros es imposible, somos tan ignorantes y tan poco conscientes que no podemos hacerlo. Es nuestro ser superior, pero claro, no por él solo, sino por lo que nosotros le damos. Y entonces los intermediarios, que son los que van regulando no solo los chakras, sino las energías, etcétera, con arreglo no a sus, digamos, ideas o objetivos o pretensiones, sino con arreglo a nuestro estado de conciencia. Eso no sé si lo he sabido explicar, pero es muy importante. Nosotros emitimos una orden y ellos obedecen. La energía sigue el pensamiento. Entonces, claro, en cada momento estamos con unas cosas más desarrolladas, otras menos, igual que a veces sabemos mucho de una cosa y no sabemos nada de otra, somos muy ignorantes, y eso nos pasa, creo que a todos, en un grado, en otro. Por lo tanto, sí. Va. Sí.
Hablo en algún momento de los espejismos y en otras conferencias también lo has dicho. Se me ocurre decir una definición de evolución: ir ascendiendo de espejismos en espejismos más sutiles. Se me ha ocurrido, igual es una tontería, pero No, gracias. salir de esos espejismos y entrar al otro. Si están producidos por la parte emocional, reciben nombre específico de espejismo, que es la fuente de la mayoría. Si es por la mente, ilusión. Y si es por los sentidos, maya. Maya con Y. Muy bien, gracias. Es decir, que lo vital, emocional y lo mental, que es la personalidad, es la causa de los espejismos, que impide que la conciencia, que en sí misma es luz, al estar identificada con estos vehículos, pueda percibir o percibirse tal cual es. Y la evolución es ir desidentificándonos, desprendiéndonos de estos espejismos, de estas ataduras, de estas identificaciones, y vernos como ser que somos, como yo, como almas, como espíritu, como sea, tal como realmente somos. Y es un proceso largo, larguísimo. La evolución es eso. La involución es entrar en esta inconsciencia de espejismos. Y la evolución es salir de espejismos. Espejismos, no que no conozcas una cosa y alguien te la informe y ya la conoces, o alguien te dice una cosa que no es, pero luego se te aclara y eso es distinto. ¿Entendéis todos? Espejismo, creer que es la verdad de algo cuando no lo es. De hecho, cuando llegamos a la verdad con mayúscula absoluta. Con la serena expectación se diluye el espejismo. Serena expectación es el silencio interior de pensamientos, de emociones, de deseos. Ese silenciamiento hace que se despeje la neblina que nos envuelve y se vea, como pasa con la vista, con más nitidez. Y me estaréis entendiendo porque ¿quién no estamos en este proceso? La cantidad de espejismos que habremos ido superando, aunque no hayamos hecho nada especial para ello, simplemente porque hemos crecido, o a veces porque nos hemos esforzado por entender lo que no entendíamos, o tenemos demanda de comprender más y más. Podríamos decir que nuestro ego es el mayor El espejismo de la que conciencia. nos lleva al conflicto, Entonces, a la guerra. cuando el ego se va deshaciendo o te vas desidentificando, el verdadero yo se libera, entra en una mayor lucidez, se libera de espejismo, de este espejismo también. Pero el yo superior también es un espejismo en relación con el espíritu, porque el espíritu mónada se expresa a través del yo superior o alma, y el alma a través de la personalidad. Pero bueno, Ya llegaremos. sí, ¿quién? Sí. Pero cuando... Mira, qué coincidencia. Oí un poquito. Rafa, ¿qué glándula endocrina se relaciona con el sacro que no habías comentado? Habías dicho todas Las glándulas sexuales. Sí. ¿Cómo podemos dejar en paz los tres de abajo? ¿Cómo podemos hacerlo? Desarrollando pues, en vida positiva los de arriba. Y los de abajo automáticamente, la energía de los de arriba los va regulando al estadio evolutivo en que te encuentras. Los va poniendo en su sitio. Pero por mucho que evolucionemos espiritualmente, como estamos encarnados, necesitamos los de abajo. No es que no se pueden anular. Tienen que funcionar, pero acordes con el ritmo que los de arriba, los superiores, ¿El qué? el ritmo que los chakras superiores Sí. determinan en los inferiores. Y por lo tanto, con arreglo al nivel evolutivo en que nos encontramos, encarnados, con un cuerpo físico, necesitamos los inferiores. Si no, pues fijaos, el básico es el de que da conciencia material. Y por muy elevados que estemos, y eso es un espejismo de elevarnos hacia el espíritu, creer que estamos olvidando la materia, lo concreto. Y eso en el proceso evolutivo ahí no escapamos nadie, más o menos. Hay una demanda de algo espiritual, de algo elevado, y vamos olvidando, ¿me entendéis? Lo material, no estar condicionados por lo material, sino olvidar que está aquí, que lo necesitamos, incluso para expresarlo de arriba, porque la evolución es
que lo de arriba se exprese en lo de abajo, el espíritu en la materia, y ir produciendo la transmutación o sublimación de la materia. ¿Entendéis las palabras? Si, por ejemplo, el cuerpo físico va siendo vehículo de expresión del espíritu, los átomos se van sutilizando, los átomos de nuestro cuerpo físico se van sutilizando más. Eso es transmutar la materia física. Y por lo tanto, si hemos avanzado, cuando dejamos el cuerpo físico, poco a poco se va deshaciendo en átomos, ¿verdad? Porque está formado por átomos. Y esos átomos los dejamos en el depósito del planeta con un grado mayor de sutilidad, si hemos avanzado, más transmutados. Y eso es lo que se llama redención de la materia. Y venimos. Y uno de los motivos que a veces he explicado del sentido de vivir de la vida es contribuir a la redención o transmutación de la materia, de nuestro cuerpo físico, y por extensión de las energías de la materia que nos rodea. De tal manera que la evolución es que la materia se vaya cada vez más convirtiendo, ascendiendo hacia el espíritu. Entonces diríamos que el último chakra y el primero son lo mismo. Solamente que el primero está muy condensado. Sí. Bueno, no sé si esto que voy a decir tiene que ver con lo que dices, pero voy a decirlo. No son palabras mías, ni mucho menos. El espíritu es materia en un grado superior de sutilidad. Y la materia es espíritu en un grado más tenso. Es decir, dicho de otra manera, todo es energía, pero la energía más condensada es lo que llamamos materia y más utilizada espíritu. Entonces, cuando el absoluto decidió manifestarse a través de los universos, empezó por diferenciar la unidad que es en dualidad, espíritu y materia. La primera dualidad, hay muchas. Y esa dualidad es espíritu y materia, que su interacción va produciendo, esto casi es la charla de cosmología, todas las creaciones en el cosmos. Y esa dualidad está en el segundo chakra. Está en todos. Pero en el segundo creo El segundo tiene que ver con la creación, tanto de la creación, porque se necesita la energía sexual para crear cuerpos físicos, como la creación en otros niveles, no físicos, sino creatividad también tiene relación. Entonces ese chakra también se va transmutando, el sacro, en este de aquí. Creatividad. Tiene que ver con el arigio, que lo he nombrado, es el de la creatividad, no física, como el de abajo, sino creatividad intelectual, creatividad afectiva, creatividad artística, distintos tipos. Los artistas tienen algún desarrollo de esto. Incluso algunos artistas pues también tienen esto desequilibrado, porque hay formas de arte desequilibradas. En ese sentido. Entonces tiene que ver con esto. Creación física, creación sentido. He leído en internet como cosa muy negativa hablando del orgasmo, quizá son asociaciones espiritualistas mal, a mi entender, mal encaminadas, como si fuera un desperdicio total de la energía y que se debe evitar a toda costa. A lo mejor tiene que ver con formas de tantra que están utilizando todo esto y que deforman todo esto, sí. Sí, quizá tenga que ver con eso, porque son formas técnicas de dirigir la energía hacia adentro. A lo mejor va por ahí, ¿no? No, porque precisamente hacía hincapié en que debería de ser que la eyaculación fuese interna, y entonces lo veía como algo bueno. Pero, sí, he oído cosas de esas, pero no pero yo creo que eso es una barbaridad. Yo creo que siempre y cuando no sea una cosa desmesurada, que uno vaya a tener 5 orgasmos diarios, por llevarlo a un extremo exagerado, pero que vamos, un uso... Sí, quizá tenga que ver con técnicas que se buscan de modo forzado, artificial, que crean esos estados internos. Entonces yo no aconsejaría jamás
buscar artificialmente nada. Lo he dicho, y eso tampoco. No, es que además allí hacían Sino hincapié. simplemente lo ideal sería ser